porque evidentemente va a aparecer en escena la persona más importante en las relaciones exteriores de los Estados Unidos entre 1969 y 1977 y clave en el destino de Chile, que va a ser Henry Kissinger. Henry Kissinger, claro que sí. Principal autoridad en este sentido de las relaciones exteriores, miembro del Club Bilderberg, que aquí lo estamos viendo en imágenes, que va a estar llamado evidentemente a ejecutar todas estas acciones. Y aquí comienza la historia que nos tiene que hacer reflexionar. Porque, según los documentos, esta orden de Richard Nixon viene de lo que se llama la Operación 40. La Operación 40 fue un plan creado por Dwight Eisenhower en 1960 para derrocar presidentes de las repúblicas debido a la revolución comunista de Fidel Castro. Entonces, claro, tomando ese plan 40, Richard Nixon dice, bueno, hay que derrocar a Salvador Allende y se va a comenzar a ejecutar todo lo que se llama el proyecto Fubelt o Track 2. El proyecto Fubelt es el proyecto de operaciones secretas para debilitar el gobierno de Salvador Allende y promover el golpe de Estado. Que quede claro, porque esos son los documentos, aquí los tenemos todos, de dónde salió todo esto. Entra dentro de este proyecto, entonces, para derrocarlo, que este proyecto Fubelt es una derivada de la Operación 40 de derrocamientos de presidentes, ¿ya? Dirigido evidentemente por Richard Nixon, creado por Dwight Eisenhower, pero por Richard Nixon lo va a ejecutar. Van a comenzar a aparecer más figuras dentro de todo este escenario, como por ejemplo Agustín Edwards. Según los documentos, el 14 de septiembre de 1970, ojo, 14 de septiembre, 10 días después de la elección de Salvador Allende, la fuente es la Operación Sinsonte 1950. De ahí aparece en escena Agustín Edwards, que va a ser un colaborador de los Estados Unidos. Una pequeña palabra para señalar quién es Agustín Edwards. El dueño del Mercurio. Claro. ¿Ya? Magnate de los medios de comunicación en nuestro país, con una red de diarios que recorren todo Chile, pionero también en el ámbito de la prensa en Chile. Por supuesto que sí. Y así como estaba Agustín Edwards como esta especie de asesores chilenos, no era el único, por cierto. Andrés Saldívar también lo menciona en los documentos, el papá del presidente actual de la República, también mencionado. Bueno, muchos otros también. Las figuras de la democracia cristiana, en el caso de Saldívar. O el por supuesto que sí. No lo sigo mencionando, pero hay muchos, ¿ya? El 14 de septiembre, Agustín Edwards se va a reunir con Richard Nixon y posteriormente con Henry Kissinger. Y evidentemente también con David Rockefeller, figura clave dentro del Club Bilderberg y de la CIA también. No se va a saber exactamente qué es la conversación, pero se deduce que fue llamar y decirle a Estados Unidos que interviniera. El 15 de septiembre entonces, Richard Nixon, después de esta reunión con Agustín Edwards, va a ordenar el derrocamiento de Salvador Allende al día después. Y el 16 de septiembre van a entrar en escena otras figuras claves, como fue Thomas Karamessinis, que fue el director adjunto de planificación de la CIA, y también David Atlee Phillips, agente de la CIA y jefe de operaciones, junto con Richard Helms, el director de la CIA de aquel entonces. Se reúnen todos y el director de la CIA le dice a David Atlee que tiene que elaborar un plan en 48 horas
para Henry Kissinger y evidentemente el derrocamiento de todo lo que va a ser el gobierno de Salvador Allende. Importante señalar estos elementos porque la influencia de Agustín Edwards, mira, viene de una operación que se llama la Operación Sinsonte, que la mencioné, que data de 1950, organizada y dirigida por la CIA, y que consiste esta operación en la influencia de las doctrinas estadounidenses en los medios de comunicación de toda la región. Uno de esos diarios, el Mercurio, claro, de Santiago, de Valparaíso, bueno, y todo lo que hemos dicho. Pues bien, pasa un mes elaborando Estados Unidos todas estas cosas y llega el día 15 de octubre de 1970. Ese día entra en escena otro conspirador que va a ser Alexander Haig. ¿Quién es Alexander Haig? Asistente militar directo de Henry Kissinger, que se va a sumar a toda esta cofradía de personajes CIA para derrocar también a Salvador Allende y a los eventuales otros gobiernos de izquierda que podrían surgir en la región. El día después, el 16 de octubre de 1970, finalmente el director de planificación de la CIA, Thomas Karamessinis, transmite las órdenes al jefe de la CIA en Santiago, que se llama Henry Heckscher. Henry Heckscher recibe un documento y recibe las instrucciones que dice textualmente: es política firme y continua que Allende sea derrocado. Esas fueron las órdenes. Plazo para intervenir antes de la sesión del Congreso el 24 de octubre. Pues 6 días después de ese 16 de octubre, el 22 de octubre de 1970, a las 8:05 de la mañana, se va a ejecutar el asesinato del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider.